Bienvenidos a un nuevo episodio de Compas pa' Compas. Comenzamos. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en este día con una invitada muy especial, la segunda vez que nos acompaña en este podcast, el segundo cheque que recibe por parte de Compas pa' Compas. Y pues, Ángela, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, también. Muchas gracias por preguntar. ¿Los demás? Excelente, gracias a Dios. Yo muy bien, gracias. Un Todo gusto bien. tenerte de nuevo con nosotros, Ángel. Te pidieron mucho nuestros seguidores, entonces. Sí, no, hombre. Nos llegaban No, mensajes todos güey, los días de que... El episodio con Ángela fue el más visto, güey, de todo el podcast. Ah, ¿neta? Sí. ¿Ya ves, ¿Ves? Ángela? Te ocupamos Uy. en audiencia. Sí, como Cada miércoles te vamos a tener aquí. ya no tenemos visitas, pues tuvimos que recurrir de nuevo a alguien que nos dé. Pero, Sí, neta. pues sí, mucho gusto otra vez, Ángela. Mucho gusto estar aquí otra vez. Es cierto, no mientas. Es cierto. Qué bueno, que te dé gusto. A nosotros también nos da mucho gusto que estés aquí. Y pues hoy te invitamos, ¿verdad? La audiencia no sabe de que te invitamos porque eres estudiante de psicología de la poderosísima Universidad Autónoma de Nuevo León. No sé por qué hice tanta pausa, pero es que se debe como que decir así largo, pues. ¿En qué semestre vas de Voy la carrera? en quinto semestre. Ya, son 10, ¿no? Son 10 semestres, sí. Ok, ya a la mitad. Entonces ya puedes contestar cada una de nuestras preguntas. Yo creo que ya tienes la experiencia suficiente Vemos. para contestar cada una de las preguntas. Ahora sí ya eres experta. Vemos. Depende. O sea, Son, sí, ya te puedes salir de la carrera y abrir un consultorio, ¿no? Ojalá. son 5 semestres, pero no, 5, qué güey. Son 10 semestres y ahorita vas como en quinto. ¿Tú crees que ya, o sea, desde el principio empieza como lo chido en la carrera? ¿O semestres más arriba ya es cuando vienen materias como más padres o así? ¿Cómo has visto? Por ejemplo, cuando te trajimos la primera vez estabas que en tercero o en cuarto. ¿Hace cuánto Como si fue? fue hace No sé. mucho. Creo No, que que en estaba en pandemia. cuarto. No, pero ¿qué fue? En Cuando te pandemia como trajimos en ayer. junio, ¿no? No, creo que acababa de entrar a cuarto. Ahí está, muchachos, ya ven. No, Pero pues es sí, que pues, depende qué le gusta a cada quien, porque psicología se divide por áreas. O bueno, en la uni se le conocen como trayectorias. Al principio empiezas a ver materias base, tipo historia de la psicología y como para que vayas conociendo un poquito de qué es la psicología. Y luego ya conforme vas avanzando hasta hasta cuarto más bien, te ponen materias de un poquito de todo. Te ponen algunas clínicas, algunas organizacionales, algunas sociales. Y luego en cuarto semestre hay algo que se llama trayectoria y cada estudiante decide a qué trayectoria se va. Hay no sé cuántas son, creo que son como 5. Y ya a partir de quinto ya vas en tu trayectoria y ahí ya te ponen materias específicas por lo que te fuiste. Las trayectorias psicoanálisis, cognitivo-conductual, social, constructivista, neuro y organizacional. Creo que son 6. Pero si las materias al principio son básicas y luego ya se van yendo un poquito más específicas. Pero para mí, que me gusta mucho la carrera, desde las primeras han estado muy padres. ¿Y tú a qué especialidad te fuiste? ¿A qué rama? Yo estoy en psicoanálisis. ¿en qué? ¿En cuál, perdón? Psicoanálisis. Ya, sí, aquí nos interrumpimos todos y ya no se escucha bien. Pero ¿por qué psicoanálisis? ¿Qué te trajo de esa rama? Porque, pues es que primero me gusta lo clínico y yo quería ver pacientes. Entonces, desde el principio supe que quería ver pacientes y que quería irme a una clínica, pero estaba entre neuro o psicoanálisis. Neuro la descarté porque a mi parecer se me hace muy tediosa, muy difícil también, es mucha anatomía. Y luego después me fui yendo por las otras clínicas que son cognitivo-conductual, constructivista y psicoanálisis.
Y por las materias que tuve en tercer y cuarto semestre me di cuenta que la manera en la que yo entendía al ser humano partía desde un punto de vista psicoanalítico. Entonces, pues por eso. Y aparte porque en un futuro quiero trabajar con víctimas de violencia, víctimas de abuso sexual y todo eso. Y eso, al menos en la uni, se trabaja desde la perspectiva psicoanalítica. Entonces, por eso me fui a psicoanálisis también. Y luego, eso que dices tú y quieres trabajar con víctimas de abuso, ¿ya has visto algo así en tu carrera o todavía no? Todavía no llegas a esa etapa. Todavía no llego a esa etapa, pero ya he visto algo, porque cuando estaba en primer semestre tuve la oportunidad de ser becaria. La facultad tiene su propia clínica, se llama Unidad de Servicios Psicológicos, USP, y tuve la oportunidad de ser becaria de una maestra que era coordinadora de un departamento ahí en la clínica. Entonces estuve muy metida en lo clínico desde primero y pues estaba muy cerquita de los casos que se atendían y sí llegué a ver y escuchar y presenciar varias cosas. Pero por la carrera en sí, de que en materias y así, todavía no. Pero el próximo semestre empiezo mis prácticas bueno, este semestre ya las empecé, pero el próximo empiezo a ver pacientes y ya a partir del próximo yo puedo elegir un centro que trate con víctimas de violencia. Ok. O sea, es como buscar prácticas profesionales, ¿no? Sí, bueno, en psicología llevamos prácticas desde segundo semestre. Llevas prácticas de segundo a noveno y en décimo haces servicio social. Y ahorita en las prácticas, ¿qué te ha tocado hacer? Ahorita por pandemia, pues nada, solamente estamos viendo como cosas teóricas. Pero, por ejemplo, más adelante sé que me va a tocar hacer una entrevista clínica y aplicársela a los papás de un niño que tenga alguna patología. Los semestres anteriores me ha tocado, las prácticas no siempre tú las puedes elegir, no siempre son las mismas, pero van más o menos por donde mismo. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado era muy educativo y tuve prácticas con niños que tenían problemas de aprendizaje. Entonces estuve ahí trabajando con niños con problemas de conducta, con problemas tipo dislexia y cosas así. No, ¿Y órale. qué sientes que es como que lo más difícil de trabajar en ese tipo de prácticas? Para mí el tiempo, o sea, el tiempo que te quitan las prácticas porque está pesado, porque llevas tus 7 materias al semestre y aparte tienes la materia de prácticas, entonces está pesado como que conseguir a quién, porque muchas, por ejemplo, ahora en pandemia, usualmente la práctica del semestre pasado se iba a una escuela y se hacía una observación a un niño en clase, pero pues por la pandemia y por la modalidad en línea no se pudo hacer. Entonces como que sí se tienen sus dificultades ahí de que tienes tú que andar consiguiendo a quién aplicarle pruebas y con quién trabajar, pero en sí siento que te ayuda bastante. O sea, está pesado tener que hacer todo eso, pero te ayuda un montón porque pues vas agarrando experiencia desde el principio. Pues sí, eso es Por- muy, muy importante. Bueno, la pregunta que le hacemos a todos los que vienen de las facus y así, la más común es, o sea, ¿cómo cambió, por ejemplo, tú que estás en psicología y dices eso de que tienes que buscar pacientes o así? ¿Cómo ha cambiado la modalidad en línea? O sea, tanto con los alumnos como con los profes o así. ¿Es más pesado, es más ligera las clases o no sientes que no estás aprendiendo lo mismo? ¿O cómo es tu experiencia en línea estudiando psicología? Desde mi experiencia se ha vuelto más pesado en línea, porque si de por sí la carrera ya es desgastante, en línea es muy, muy desgastante y muy difícil, porque hay temas que son muy complejos que se ven en clase y a veces por dificultades que no están en nuestras manos, ya sea el internet o la señal o que fallan las cosas, pues no se entiende bien lo que te están explicando y batallas. Como que nos ha tocado ser muy autodidactas y autoenseñarnos mucho porque sí está complicada. En cuestiones de tareas y de trabajos, se me hace que mis maestros sí se han puesto exigentes, o sea, sí nos han dejado una carga bastante pesada de trabajos. Las prácticas también, pues también hemos batallado mucho, pues con lo que ya mencioné, de andar consiguiendo con quién hacerlo, pero creo que la terapia en línea es una herramienta que sirve bastante, entonces pues tiene sus pros y sus contras. La terapia en línea, ¿cómo?
Pues bueno, me imagino que marcas, o sea, yo te marcaría a ti y tú pues sí, me terapeas y Yo todo. creo. ¿O cómo funciona la terapia en línea ahorita? Pues o sea, sí, se organizan el terapeuta con el paciente, se hace un Zoom o se marcan por FaceTime o se marcan por WhatsApp o por cualquier aplicación que el paciente y el terapeuta usen, pero es básicamente lo mismo. O sea, pues son 45 o 50 minutos de terapia, hablas con tu paciente y se tratan los mismos temas que se tratarían en presencial. Siento yo que es de mucha ayuda porque, por ejemplo, hay gente que no tiene tiempo de ir a terapia porque tienen sus días muy ocupados o no les da, o sea, no alcanzan a llegar al consultorio o X o Y. Y pues la terapia en línea te ayuda porque pues estás desde tu casa y no tienes que moverte a ningún lado para tomarla. La desventaja sería cuando, por ejemplo, no tienes un lugar seguro en tu casa, no tienes un lugar tranquilo y tienes que estar tomando terapia, por ejemplo, en el comedor y está pasando la gente ahí, tu familia detrás y se escucha y como que se pierde un poquito la privacidad que hay entre el paciente y el terapeuta, pero pues es básicamente lo mismo, solamente que con una pantalla de por medio. O sea, ¿tú crees que Mm, no es como que 100% importante que el terapeuta te esté viendo así como que completo en pantalla? O sea, bueno, sí, en todo el cuerpo para ver cómo estás contando las cosas o cómo estás reaccionando o así. O sea, ¿eso no afecta mucho? Pues sí afecta, pero no es lo más importante, porque el lenguaje corporal sí te dice mucho, pero las cosas eventualmente se dicen. O sea, a lo mejor lo que tu cuerpo me está diciendo en 5 o 10 minutos me lo vas a decir con tus palabras. Entonces, como que sí afecta y sí puede llegar a ser un impedimento ahí, como que el terapeuta pues no cache todas las señales que el paciente esté dando, pero al mismo tiempo no, o sea, no porque no estés teniendo ese contacto con el paciente significa que la terapia no va a funcionar. O sea, no es completamente, no es una, o sea, no impide que la terapia se dé efectivamente. Y Ya. por ejemplo, ¿tú no crees que la conexión, si haya como que un tipo de deficiencia? O sea, por ejemplo, yo tomé terapia en línea y no me funcionó, y ya la tomé presencial, y así, o sea, ya hubo como que una conexión como que más importante con el terapeuta, entonces ¿no crees que puede llegar a afectar el tipo de conexión que Sí, tenga el paciente con el terapeuta? sí, obviamente puede llegar a afectar porque pues muchas veces ni conoces al terapeuta y es como que, o sea, nunca te he visto en mi vida y de repente te tengo que empezar a contar todos mis problemas, sí está medio gacho. Y sí, sí se puede llegar a afectar. La terapia en línea no es para todos, pero pues como todo tiene sus pros y sus contras. Pues sí, sí, es cierto. oh. Y bueno, hablando de eso, un poquito de las prácticas, por ejemplo, ustedes que desde segundo semestre, pues sí, hasta noveno están como practicando. O sea, mi duda es que no te ha tocado así como que, ¿cómo te explico? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos como prácticas o vamos a pedir trabajo, cosas así, o sea, te dicen, a lo mejor te piden experiencia o cosas así, y tú dices, pues ¿de dónde que puedo sacar experiencia? Pero es un poquito más fácil para nosotros porque trabajas de cualquier cosa o de algo y pues ponle que se cuente como experiencia. Pero tú, por ejemplo, que tratas niños o, por ejemplo, que vas a trabajar o practicar en un lugar así como de abuso o cosas así, ¿no les piden como experiencia o los meten a trabajar por parte de la universidad o cómo está eso de la búsqueda de prácticas? ¿O no te ha tocado así, por ejemplo, que no te tengan como, por ejemplo, le preguntas a los papás de un niño abusado y te digan así como de, o sea, como que no te tengan tanta confianza por no ser tan grande o cosas así? Sí, sí, se ha tocado que muchas veces te ven muy chiquito y sé que tú vas a ser quien me va a atender, o sea, pero pues estamos supervisados, o sea, no nos sueltan y es de que ya tú vete y tú haz todo, no, tienes un supervisor, es un doctor, un maestro, un licenciado que se encarga de estar checando los casos contigo, de acompañarte, de decirte qué hacer, de decirte que no, de pues hacer el acompañamiento terapéutico también. No te piden experiencia porque todo es parte de la uni, entonces, o sea, todos los centros que hay de prácticas están ligados con la universidad y ya se sabe que van a recibir practicantes en algún momento. Entonces, como que, pues no, el único requerimiento es que vayas bien en tus materias y que vayas de acuerdo a tu semestre y estés haciendo las prácticas que te tocan y ya. Pero no, es como que
necesites cierta experiencia para poder entrar al centro. Si te hacen una entrevista para ver si eres apto, porque como ya, o sea, la psicología es una carrera muy desgastante porque pues tienes que estar de empático todo el tiempo. Entonces, como que si te hacen una entrevista para ver si eres apto para hacer ciertos centros, por ejemplo, en la USP, en la clínica de la facultad, está el departamento de urgencias y pues no cualquiera puede atender urgencias. Y aparte que te piden también que vayas a tu propia terapia para que puedas practicar bien. Y bueno, hablando de esto, bueno, a mí me llamó la atención eso de que pues te checan si eres apto o no. O sea, ¿cuáles crees que deben de ser las características más que predominan más en una persona para poder entrar a la carrera de psicología? Porque pues obviamente como todas las carreras pues debes de tener algo, pero pues enfocando en un área de la salud, pues yo creo que sí es importante tener ciertos aspectos más remarcados en la persona. Pues si te gusta el trato con gente, es que cuando todos entramos a la carrera, pues ya ven, ustedes también me imagino, les hacen la pregunta de ¿por qué hiciste esta carrera? Sí. Todos o la mayoría de los alumnos llegamos a decir porque quiero ayudar a las personas. Entonces yo creo que es como que el común denominador que tenemos, el querer ayudar a la gente de alguna u otra manera. Entonces como que si eres una persona que quiere tener una labor social, que quiere ayudar a las personas, que, que quiere aportar su granito de arena, pues es ya, o sea, psicología es una opción. Pero también, o sea, te ponen un examen psicométrico a la hora de ingresar para ver si sí cuentas con las aptitudes, porque también, o sea, no cualquiera puede estar a cargo de la vida de una persona, de la vida emocional de una persona, de la salud mental de una persona. Entonces también tienes que checar que tú estés bien o estés lo mejor que puedas estar mentalmente para que entres y también ya para que te vayas desarrollando. También para las prácticas te hacen también para la misma trayectoria, cuando decides a qué área te vas, te hacen una entrevista para ver si eres apta para esa o si no, porque pues si nos están monitoreando constantemente que estemos bien para poder atender pacientes. Y, Entonces la pasaste para el psicoanálisis. Muy bien. Sí, Qué la padre. pasé. y es, ¿Qué bueno, decir, César? va a ser como igual pregunta de profe que te acaba de conocer. Pero ¿de dónde nace como tu gusto por, pues sí, por las personas, por la psicología? O sea, ¿por qué dijiste, como que me gusta psicología y pues voy a entrar a esto? O sea, ¿de dónde Cuando yo nace estaba tu amor? Cuando yo estaba en secundaria, empecé a ir a terapia, cuando estaba en tercero de secundaria. Y al principio no quería, porque pues era una adolescente chiflada, obligada a ir a terapia, y no quería y me negaba a ir. Pero una vez que empecé a ir y a ver cómo lo que hacían, medio me llamó la atención, pero no fue como que mi gusto, no, ahí no fue cuando dije que quería estudiar psicología. Tiempo después, ya en prepa, bueno, también in between, en principios de prepa y secundaria, mi mamá trabajaba en un consultorio con muchas psicólogas y pues la acompañaba muy seguido. Y estaba rodeada todo el tiempo de ver o sea, acompañaba a mi mamá y veía cuando llegaban los pacientitos y estaba en el consultorio y leía los libros y cosas así. Entonces como que eso me llamó mucho la atención, ver el trabajo que estaban haciendo conmigo en mi terapia y poder ser testigo de cómo diferentes psicólogas trabajaban diferentes cosas por el trabajo de mi mamá, también me ayudó bastante, que es algo que no muchas personas tienen, pero pues en mi caso tuve la oportunidad de presenciar un poquito más de cerca el trabajo de los psicólogos antes de iniciar la carrera. Y luego ya en la prepa, ya finales, tercero, cuando te ponen los test vocacionales y cosas así, pues siempre me salía que me fuera para algo de área de la salud. Y pues ya estuve un tiempo pensando en entrar a medicina para especializarme en psiquiatría, pero la verdad me dio hueva. Todos los años de medicina son un chorro y dije, o sea, Sí. psiquiatría es una especialidad que ya estar súper ultra hiper mega avanzada para tomar. Entonces, la medicina no es para mí. Y pues mi otra opción era psicología, que también me gustaba bastante. Entonces sí, pues de ahí, del trabajo de mi mamá que leí, de mi propia terapia, fue que me nació el gusto por la psicología. Y pues siempre quise como también hacer algo que involucrara trabajar con gente y ayudar a los demás. Entonces, pues sí, la psicología fue la carrera para mí. Qué La ventaja padre. es que la gente sí que chida historia.
La ventaja ahí que tienes es, o sea, como dices, te especializas durante la carrera, ¿no? O ya Ujú. después también tienes que seguir como especializándose en esto, o ya sales como, o sea, ¿cómo sales? Por ejemplo, vas a salir tú como psicóloga ¿Cómo sales? ¿cómo dije? Se me olvidó la palabra, perdón. Pero sales como No, psicóloga o ya especializado, ¿cómo es esa parte? sales como licenciado en psicología, o sea, ese es el título, licenciado en psicología con un enfoque en lo que sea, o sea, lo que sea que Ok. te haya sido. En lo clínico sí te recomiendan hacer una maestría como para que tú puedas abrir tu propia práctica privada y puedas empezar a ver pacientes por tu propia cuenta. Actualmente en México, o sea, las leyes de la salud y todo eso, sí te piden una maestría para que puedas ver pacientes sin supervisión. Cuando estás en licenciatura y quieres ver pacientes, como que, o sea, cuando sales de licenciatura no te lo recomiendan porque acabas de salir. Y no es a fuerzas tener una maestría, pero sí es como que, o sea, sí te lo piden, más o Ujú. menos, tener una maestría y ya te especializas. Maestrías hay muchas, o sea, te puedes especializar en, no sé, en psicología del arte, psicología del deporte, psicología de la salud, psicología de criminal, hay bastantes. Pero si sales de la carrera como licenciado en psicología, nada más que con un enfoque teórico diferente. Órale, está chido eso. Ya me Está dieron chido. ganas de estudiar. Y, Métete, por ejemplo, César. no, sí, segunda carrera ahorita. No va a salir de ahí de la facu. Y, o sea, Sí. estudias psicología y toda la onda. Me imagino que tienes muchos amigos, a lo mejor con algunos problemas tus amigos. ¿Tú sientes que estudiando psicología o así, la gente ha recurrido como más a ti o la gente te pide más consejos por el hecho de estudiar eso? O a uno que estudia psicología no le pasa tanto. Sí, sí te pasa con todas las personas. O sea, a veces hasta el del Uber, de que te va a llevar a la facu y dice que hay psicología y te empieza a contar toda su historia. Da su O vida. por- sí, a mí me pasa mucho con amigas de mi mamá. Es de que, ay, tú eres la psicóloga, ¿verdad? Y yo, estudiante de psicología, pero sí. Es de que, bueno, es que mira, me pasa esto. Y te cuentan toda su vida, sí pasa bastante. Y los amigos también, es de que tú que estudias psicología, a ver, ¿qué harías en mi lugar? Y es de que, güey, o sea, no te puedo dar terapia. Y un psicólogo, o sea, De tienes que, los ajá. procesos para dar consejos, ¿sabes? Como que tampoco somos dioses que lo saben todo. No, no, sí son, sí son. Debería. Deberían de Y, ser, o sea, una recurre a ellos. y por Pero Pero, fíjate, ejemplo, ahí, como te preguntan todos, ¿qué es lo que tú dirías que te molesta que te pregunten mucho? O sea, además de que te pregunten, o sea, que te cuenten sus problemas, ¿qué es lo que te molesta así? Que te hagan no, preguntas de... No me molesta que me pregunten, lo que sí me molesta es que cuando un psicólogo o un estudiante de psicología tiene una reacción con una emoción no tan positiva, o sea, por ejemplo, se enoja o llora o algo así, y que te digan, ¿y eso que eres psicólogo? Como que, o sea, sí, es mi carrera, pero eso no dejo de ser humano. Y sí, las no debes de emociones tener todos emociones. ajá, y todos las experimentamos y todos pasamos por cosas buenas y malas en la vida. Ujú. Entonces, eso sí me molesta un poco, que la gente tiene como que esa idea de que los psicólogos no sentimos o que los psicólogos no podemos estallar cuando claro que sí, también nos pasa. Pero no debería pasar. Nah, no es cierto. No, sí, o sea, es muy importante entender Ya, eso, o güey. sea. También la vez pasada que viniste, que nos acompañaste, estábamos hablando de, pues, de terapia y así, que incluso los psicólogos van a terapia. O sea, tú sí conoces a, por ejemplo, en tu misma carrera, ¿sabes de muchos que vayan también a terapia o de tus mismos maestros que también vayan o solamente algunos deciden hacerlo? Pues es decisión propia, pero sí llega un cierto punto en la carrera en el que te digo que sí te lo piden, pero sí conozco, Ujú. la mayoría de mis compañeros van a su propia terapia. Y los maestros, pues me imagino que también, a lo mejor ya los dieron de alta, no sé, pero en algún punto de sus carreras también llevaron su terapia. ¿y no te Pero pasa, que por no es ejemplo, como que sorry. necesario, que no es como que, o sea, yo no sé, pero una vez escuché que es como que necesario como para poder lidiar, por ejemplo, la gente te cuenta sus problemas y todo, no se genera como que un tipo de carga que necesitas como que descargar con un terapeuta, o sea, no se vuelve como que algo necesario. Sí,
sí se vuelve algo necesario y es por eso que la universidad, la facultad sí te lo pide que vayas a terapia, más cuando vas iniciando, porque está difícil como que aprender a separar. Pues, a eso se le llama transferencia y contratransferencia. Aprender a separar estos sentimientos que te está dando el paciente, porque muchas veces, o sea, y va a pasar de que tienes un paciente que te dice algo y te mueve sentimientos tuyos propios, te mueve algo de tu propia historia, De que por o dos y empieza a llorar. sí, ajá, de que, ¿por qué sí pasa, va a pasar que en algún punto vas a decir, Ajá. ¿por qué me estoy identificando con mi paciente? O, o que te molesta algo que el paciente dice y dice que no, es mi paciente, no me debería de molestar lo que me está diciendo. Pero sí, sí, o sea, sí llega a ser necesaria el propio análisis o la propia terapia para que estas cosas no pasen y para que puedas tener éxito con tus pacientes y no se te vayan. De que voy con una psicóloga que se pone a llorar siempre que le cuento mis problemas. Ya, qué pena. No, Pero pero no, pues sí, o sea, eso es muy importante. está muy difícil, ¿no? Eso como de, bueno, yo creo que con la práctica, pero aprender a diferenciar como que ahorita estás en terapia y no puedes sentir, bueno, no sé si no puedes sentir nada por tu paciente, ¿verdad? Pero, o sea, que no te afecten como sus cosas, no sé, a veces, por ejemplo, a mí que me cuentan algo, yo digo, ay, qué pobrecito, hasta me pongo triste. Imagina, o sea, a los De psicólogos que les que, cuentan tantas abrazo. cosas, tantos traumas, ha de estar muy, muy difícil esa cosa como de disociar o diferenciar tu profesión del momento, o sea, como humano. Así que felicidades a los psicólogos. La verdad. Y Gracias. aguante. Está muy No, difícil, pero desde el principio de la carrera te lo dicen. O sea, desde el principio te van mentalizando de que en el momento en el que tú estés dando terapia, dejas de ser humano tantito y nada más eres psicólogo. Creo que eso los dije también la vez pasada, pero una maestra nos puso un ejemplo pared, de que todos somos parte de la pared, pero al momento de dar terapia te tienes que separar de la pared mientras sigues siendo parte de la pared. Entonces sí está difícil, como que, pues yo también siento, yo también pienso, yo también, pero pues no, o sea, no puedo y no debo mezclar nada de lo que yo esté sintiendo a la hora de tener un paciente. Pero no. Y, para eso se a su propia terapia. y bueno, por ejemplo, o sea, puede haber casos, digo que en su mayoría en los que te pegue emocionalmente como de tristeza, de que, ay, a mí también me pasó y siento bien por escuchar de eso, pero igual también puede haber momentos en los que quieras confrontar a un paciente, ¿no? Supongo que también puede pasar eso de que dice algún comentario que simplemente no es parte de tu manera de pensar y lo quieres confrontar, de ahí también como que se vuelve difícil, ¿no? Bueno, yo me imagino, a mí siento que a mí me pasaría eso, de que me quisiera pelear con todos. Sí, que te lleguen a soltar un comentario que es de que, ay, ¿por qué dijiste eso? Pero pues en estos casos, cuando pasa que un paciente está, o sea, no va de acuerdo a tus ideales o de plano no puedes trabajar con el paciente, pues lo profesional, la cosa profesional que debes hacer es referirlo con alguien más. Decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo tratar tu caso por X o Y, entonces vete con esta persona o búscate otro psicólogo tú solo o a ver cómo le haces, pero conmigo no, O sea, te porque corre no tu es, propio tampoco es, psicólogo. sí, los psicólogos sí, es Ujú, la cosa ética por hacer, o sea, renunciar al paciente si ves que te está moviendo cosas que no te debería estar moviendo, si te hace enojar, ujú. si va en contra de tus ideales, o si simplemente no puedes tratarlo, pues no lo debes de tratar. Y también sí, o sea, bueno, no sé si es un mito o no, yo creo que no. No puedes tener como relaciones afectivas, ¿no? Con tus pacientes. Sí, los pacientes no debes de tener ningún vínculo socioafectivo con ellos, por lo mismo no se pueden tratar familiares, no se pueden tratar amigos, ni nada de eso. Ah, ya oyeron, no le pregunten a Ángela, no los va a Pero, por tratar. ejemplo, en ese caso, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo que llegaría a afectar si hay un vínculo entre yo, bueno, entre el terapeuta y su paciente? Porque te empiezas a involucrar, te involucras sentimentalmente y empiezas a poner de tu parte cuando no debes de poner de tu parte. O sea, por ejemplo, es que en terapia lo que se trata es lo que el paciente me cuenta a mí, yo le voy respondiendo de acuerdo a lo que él me cuenta. Pero si hay un vínculo, entonces voy a empezar a mezclar mis propios ideales con las cosas que me está contando el paciente y ahí ya está mal, porque tú no puedes dar tu propia opinión, o sea, tu opinión personal de Ángela, no de la psicóloga, ¿sí me explico? Como que no Ujú. debes de mezclarte porque
hay emociones, hay sentimientos, hay cariño, hay, no sé, a lo mejor hay odio entre tú y el paciente y pues eso no se debe de hacer porque no está siendo ético, no está siendo, no estás haciendo esta distancia que debe haber entre el paciente y tú. Ok. O sea, dices que no puedes dar como tu opinión en esos casos. Entonces las terapias, o sea, se vuelven más objetivas que subjetivas, me supongo. O tú como psicólogo o, por ejemplo, practicante, o sea, siempre tienes que dar como tu opinión siendo muy objetivo, o tú crees que hay algunos casos en los que puede entrar también como lo tuyo. Pues sí va a haber, o sea, sí va a llegar a pasar en algunos casos en los que van a chocar de que tus ideas con lo que te está diciendo el paciente vas a querer darle un consejo, pero pues ese no es el caso. Pero sí, la terapia debe de ser objetiva y debe de ser nada más el trabajo paciente-terapeuta sin que el terapeuta se mezcle como si fuera tu amigo. O sea, porque es muy diferente que me estés contando algo informal, que me estés contando tu historia, que me estés contando de tu ex y yo te dé un consejo, porque un consejo sale de mí, de Ángela, de mis experiencias. Y como terapeutas no podemos hablar de nuestras experiencias, sino tenemos que hablar solamente de lo que el paciente nos está dando. Ok. Ah, Es estaba todo que, por ejemplo, confundido. yo lo veo como que terapia es como darle, o sea, ir guiando al paciente para que él mismo halle su propia respuesta, ¿no? Ujú. Es un acompañamiento. Ajá. Ah, o sea, eres psicólogo, o sea, estudias psicología y, por ejemplo, cuando vas a terapia no, a veces no has pensado así como de, bueno, yo haría esto, pero el psicólogo me recomendó otra cosa, o porque me dijo esto, si yo había visto otra cosa. No, no te ha tocado. En mi experiencia personal me ha pasado, no me ha pasado así porque pienso, bueno, o sea, lo que yo pienso que quiero hacer o lo que yo quiero hacer es de acuerdo o sea, a lo que yo quiero, pero muchas veces lo que queremos no es lo que debemos. Entonces, cuando te das cuenta que, bueno, a lo mejor yo no hubiera manejado así el caso, pero él es el que está siendo objetivo. Entonces, mi psicólogo es el que me está diciendo las cosas porque pues él es el punto medio. Entonces sí ha pasado, a mí personalmente me ha pasado que ya me la sé, o sea, cuando está el psicólogo a veces intentando sacarte plática es de que, ya sé qué estás haciendo, estás estableciendo rapport para tal cosa. Eso sí me pasa, como que ¡Hala! ya sé que estás, De que ya sé tus trucos, ya ajá, sé tus de que trucos. ya sé para qué estás haciendo esto, ya sé a dónde quieres Ajá. llegar, pero pero no, o sea, tienes que ser consciente que el psicólogo tiene que ser o sea, tiene que ser muy objetivo y pues confiar en lo que te dice. No ciegamente, porque también los psicólogos cometen errores. Ujú. Pero, por ejemplo, o sea, Y si por ya sabes ejemplo, tú... Ah, dale, no. no, dale, ahorita digo. O sea, me Denle refiero a uno, que güey. si tú ya sabes por dónde va el caminito o así, no crees, bueno, no estoy en contra de la terapia, la neta se me hace muy necesaria para la gente, pero no crees que a veces, o sea, eso sería como contraproducente de decir, bueno, es que ya sé por dónde va, o sea, tú no te pudiste haber dado cuenta antes, o como que te guía y dices, es que ¿por qué no pensé en esto? O cómo es esto. Es que ya sé por dónde va, mas no me sé la respuesta, no sé a qué va a llegar, ¿sabes? O Ya, sea, sí, me entiendo, callaste con eso. o sea, como que entiendo el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, hablando de tecnicismos, pero no entiendo el tu punto, no entiendo a qué vamos a llegar, porque pues, él es el que está analizando mi caso, no yo. Ya, ahora sí ya entendí. Ok. Ahora sí, Napo, ¿qué vas a decir? Bueno, es que a mí se me quedó como que muy grabado lo que dijiste hace ratito de que hay pacientes dados de alta. Y yo la neta no conozco a nadie, pero, o sea, que me haya dicho que la han dado de alta. Pero, por ejemplo, ¿cómo sabes cuando ya dices, no, pues, o sea, él ya no necesita terapia y ya se sanó y todo eso? Porque, o sea, hay gente muy inestable y así, entonces, ¿cómo sabes cuando ya se superó su etapa o esas cosas? Pues eso sí depende mucho del enfoque que manejes, pero hablando desde el psicoanálisis, que es en lo que yo estoy, es cuando el paciente ya es capaz de hacer un análisis propio y ya es capaz de poder decir como, ok, de reconocer las cosas, de que está pasando esto, pero ya sé cómo actuar ante esta situación.
Anteriormente no sabía, anteriormente me daba un breakdown, anteriormente tenía diferentes mecanismos de defensa, pero ahora ya puedo yo mismo reconocer en qué estoy mal y cómo lo voy a solucionar. Pero aún así puede recaer, ¿no? Claro. O ya no. No, sí, obviamente puedes recaer y en cualquier momento puedes volver a la terapia. Hay diferentes enfoques, como les digo, por ejemplo, en el psicoanálisis, la terapia de psicoanálisis te lleva a veces hasta años y no te dan de alta. Y no es porque estés mal o porque no mejores, es porque pues todavía te falta para poder reconocer esas cosas. En la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ahí se establecen metas. No es mi área, entonces no sé si todo lo que voy a decir es correcto, pero ahí se establecen como metas y se trabaja para llegar a esas metas y ahí ya te dan tareas y cosas así. Y es más rápida. Ahí sí te dan de alta en, no sé, por ejemplo, 5 o 6 meses, porque tienen una meta a la que ya llegan. En cambio, en el psicoanálisis, la única meta es que el paciente sea capaz de realizar su propio autoanálisis. Y luego, o sea, Ok. si hay como pacientes al revés, en lugar de que tú los des de alta, ellos solitos se quieren dar de alta, pero tú dices, no, es que todavía le falta. Ahí como qué harían los psicólogos. Bueno, te estamos preguntando cosas como si ya fueras psicólogo y tendrías 20 años de experiencia, perdón, pero ya nos llegan. Platícale una situación tuya para que te diga qué debes de hacer. Sí, para ver si ya me voy a dar de alta. Sí, dale. Pero No, así, o sea, los que ya se quieren dar de alta, pero tú dices, no, no. O sea, ahí que. pues sí pasa, o sea, sí pasa que el paciente dice, no, yo ya estoy listo, pero pues ahí tienes que checar el por qué el paciente se siente listo. O sea, ¿por qué quieres abandonar la terapia? Tienes que empezar a indagarle un poquito más el qué está pasando, qué piensas que ya, o sea, dime cuál fue tu breaking point para decir que ya estoy listo. Pues no puedes obligar al paciente a que se quede, obviamente si el paciente dice ya no, pues ya no y se va y te abandona, pero sí puedes trabajar con el paciente el por qué te quieres dar de alta. Oh, Y, por ejemplo, o sea, que es como, pues mejor decirle al psicólogo, ¿no? De que ya no, a lo mejor no está funcionando o así, o de que ghostearlo, o sea, No, porque o sea, esto Pues no está yo, funcionando. sí, sí, ¿verdad? Mejor. o sea, si quieres seguir trabajando, puedes decirle al psicólogo, oye, ¿sabes qué? Es que siento que esto no me está ayudando y puedes cambiar de técnicas o el psicólogo te puede decir, bueno, no puedes conmigo, te mando con alguien más. Te refiero, si lo gosteas, pues lo único que va a pasar es que te vas a quedar sin psicólogo y no, o sea, no te refirió a alguien más y no le pasó el caso a nadie y pues ya te quedaste sin psicólogo y otra vez tienes que buscar a alguien para que te atienda. Entonces, obviamente lo recomendable sería hablarlo con tu terapeuta y decirle las cosas que sientes que están funcionando y las que sientes que no, y ya de ahí partir y ver qué se necesita. Ok. No, pues sí, No sí. abandonen a Una sus disculpa. psicólogos. No ghosteen a sus psicólogos porque luego sale peor para ustedes. Entonces, pues sí. Te iba Y a para el preguntar otra psicólogo, cosa. ¿Mande? también para el psicólogo, imagínate decir así como, ah, ya no vino el paciente. Ajá, ¿Qué hice sí, sí, mal? sí. Qué Bueno, mala se onda. hacen como Sí, películas en la mente, así como de, ¿qué hice mal con el paciente? Ajá. De que en la última sesión que dije, pero O sí. está bien triste que hay algo dice que no le gustó. Pero muchas veces, o sea, el paciente no está listo para escuchar las confrontaciones, porque sí se hacen confrontaciones en terapia, o sea, sí va a llegar un punto en el que te voy a decir algo que no quieres escuchar. Entonces, muchas veces también va más allá, o sea, no es que tú hayas hecho algo mal, es que simplemente el paciente no estaba listo para escuchar lo que le dijiste, pues decidió quedarse en su zona de confort y no sentirse listo, y pues ahí se fue y te gustió. Qué triste. Bueno, Sí. y si por alguien. ejemplo, ¿Mande? le tocaba a cambiando Jimena, un güey, poco, su pregunta. perdón, No, hombre, dale, sí, dale. Zuli, ya estoy bien acostumbrada yo. Nada, no es cierto, dale, Zuli. Cambiando un poco de tema, güey, ¿qué tan necesario crees o qué tan urgente es que haya como que un poco de educación, no sé cómo decirlo, emocional, no sé cómo decirlo, en las primarias o las secundarias para que no haya como que a una edad más avanzada tengas problemas con tus emociones, que no las sepas reconocer o que te afecten demasiado? Yo siento que es súper, ultra, hiper, mega necesario que haya una educación emocional para que desde chiquitos nos enseñen que todas las emociones son buenas, no hay emociones negativas, hay algunas con una carga pesada emocional más pues, pesada, pero no hay emociones malas, o sea, siento que
tenemos muy normalizado como sociedad el decir emociones negativas y emociones positivas, pero no hay emociones negativas ni emociones positivas, o sea, todas son emociones y ya se sienten en algún punto. Y yo creo que sí es necesario que exista esta educación para que se aprenda a trabajar con tus emociones y a aceptarlas más que nada. Y decir como, bueno, estoy feliz, pero también estoy enojada y no tiene nada de malo que esté enojada. Y enojarnos sanamente, también aprender a manejarlas para que no se vayan a extremos tampoco, para que después tengas problemas de ira o después caigas en un cuadro depresivo, sino aprender a manejar todas desde temprana edad para que cuando te enfrentes a una situación que detone estas emociones, pues sepas cómo tratarlas. Y yo personalmente viniendo de escuelas públicas, o sea, falta un montón, no te dan Sí, sí, nada sí. de educación emocional, no. Mi hermana es maestra y trabaja en un colegio y ella sí tiene clases socioemocionales y sí les enseñan a los niños cosas de las emociones, pero viniendo de escuelas públicas, hablando desde mi punto de vista de escuela pública, Ujú. la verdad falta mucho, bastante, para que se pueda, para que los niños reciban la educación que merecen, educación emocional. Por ejemplo, eso en el manejo de las emociones, tratando el tema de, o sea, el dicho que dice que los hombres no lloran en la cultura que Ujú. vivimos, ¿qué tanto afecta, ahora sí que a nosotros los hombres, el mismo hecho ese de que nosotros no estamos como, o sea, como que no está bien visto que Que manejemos un hombre emociones, muestre, ¿no? ajá, Sí, que sí, sí. demuestre emociones, ¿qué Sí, tanto o puede llegar sea, a esto afectar? te puede llegar a afectar bastante porque en algún punto, a mí una vez me lo dijeron así como que las emociones eran como una bolsa de basura y las estabas acumulando. Si no las sacas, las estás acumulando ahí en tu cuarto. La bolsa de basura, o sea, a la semana no va a oler feo, al mes no va a oler feo, pero eventualmente va a oler feo y lo vas a tener que sacar. Y cuando lo saques ya va a ser muy tarde porque ya dejó toda una peste. Lo mismo pasa con las emociones. Si no las estás sacando sanamente, cuando tienes que, eventualmente se van a, ¿cómo se dice? Bottle up, se van a acumular Ujú. y después van a reventar y pues va a salir, o sea, va a estar mal. Y pasa mucho en la cultura mexicana con los hombres, porque pues se tiene de que el hombre no llora, el hombre es fuerte y luego nada más el hombre después es capaz de reconocer las emociones tipo el enojo, porque es lo que se les dice que tiene que ser, ¿no? Que los hombres son agresivos y cosas así, cuando Golpea la no, pared. pero los hombres, pero, o sea, Sí, puede llegar a afectar mucho. Su líder que sí. Golpeas paredes tú, güey. no, güey, no soy naco. Ah. Como palabra, no. Pero, ¿qué Ahora, te iba a decir? Te iba a decir algo y se me fue. Pero bueno, si alguien tiene otra pregunta, dile lo que tu pregunta recuerda hace que iba media a hora que preguntar. nomás te No, 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 interrumpí. era referente a esto. O sea, sí, es que ahorita dijiste que si no sacas las emociones de manera sana, o sea, ¿de qué manera se puede sacar una emoción sanamente? Pues hay muchas maneras, o sea, la felicidad pues está fácil. Por ejemplo, hay muchos métodos que utilizar, puedes escribir el cómo te sientes, puedes hacer cartas y luego romperlas y quemarlas, puedes practicar Ujú. algún deporte, puedes hablar con un amigo, o sea, hay muchas maneras. También depende un poquito de la emoción y de qué le sirva a la persona, pero pues hay muchas. Ok. Y por ejemplo, ¿a ti qué opinión te merece la cultura del positivismo? O sea, por ejemplo, el caso más como que reconocido es, no sé, de Bárbara de Regil, de que todo el Ujú. tiempo estás bien, de que tú puedes, no pasa Sonríe. nada. Ajá. ¿Tú qué piensas de eso? Que está mal, el positivismo tóxico está mal, porque es un extremo y pues todos los extremos son malos, porque lo único que hace es demonizar a las emociones que se conocen como negativas, pero que no son negativas. O sea, luego hace que la gente piense que sentir enojo está mal o que sentir tristeza está mal, cuando no, es completamente normal. Todos en algún momento nos vamos a enojar y todos en algún momento nos vamos a poner tristes y todos en algún momento vamos a sentir miedo, asco, lo que sea, y no, o sea, y no tiene nada de malo. Lo importante es saber cómo sacarlo y saber cómo sentirlo. El positivismo tóxico yo lo odio y me molesta mucho, o sea, la gente
que se crea esta imagen de que siempre están felices cuando no es cierto y no tiene nada de Ujú. malo mostrar ser un poco vulnerables y mostrar de que no todos están felices todo el tiempo porque no es verdad, no es real. Sí, porque y luego yo siento que también sale contraproducente, porque luego cuando te sientes triste, te sientes mal por estar triste y luego te empieza a dar como que más bajón o no sé, porque sientes que no deberías de estarte sintiendo así. Ajá, porque Entonces, demonizas la emoción como si fuera algo ujú, malo y luego no sabes cómo sentirla tampoco. Y es por eso que después pasan cosas peores. así es. Como todos los life coach que hacen videos inspiradores con música de piano de fondo también. Ay, no. También la psicología está peleada con los coaches. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿tú qué piensas de los life coach, como dijo Jimena? De ese tipo de Pues es personas. que pues es lo mismo, es positivismo tóxico y no están entrenados en una carrera psicológica como para que puedan andar dando ahí por la vida diciendo qué hacer y que no. Bueno, ni los psicólogos, pero, o sea, es molesto. Y de hecho, en FAPSI al menos, a mí me tocaron maestros que desde que entramos era de que aquí no somos coaches y aquí no venimos a decirle a la gente que esté feliz todo el tiempo. O Ujú. sea, nosotros no vamos a decirte qué hacer ni vamos a demonizarte por sentirte mal. Vamos a acompañarte nada más. Sí, es Pues que que pues es muy nomás te cobran por importante. decirte lo que quieres escuchar. O sea, Sí, yo siento que la gente que sigue a esas personas, o sea, hasta es mensa porque, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero pagas un buen de dinero porque te digan lo que quieres escuchar. O sea, obviamente no te va a decir el coach de vida así como, estás mal, cambia esto, ¿sabe cuánto? No, te va a decir, tú estás muy bien, sé feliz y todo. O sea, son cosas que quieres escuchar y todavía pagas por eso, entonces, pues qué güeyes, con todo respeto. Sí, Y estoy de cobran acuerdo. un chingo. sí, de que sus Ya conferencias. sé, cobran más que la terapia. Ah, pues hazte life coach. Ya ni modo. No, pero sí, o sea, siento que pues vende mucho por lo mismo de que la gente quiere sentirse inspirada, quiere como que alguien que le diga que, o sea, que debe de pararse y levantarse y disfrutar la vida y que mañana habrá, no sé, como que sol y así, o sea, tipo, no de pronóstico, sino pues de manera no literaria, pero pues sí, o sea, es tóxico por lo mismo de que te hace sentir mal si no estás en el mismo plano que ellos hacen ver como lo óptimo. Ujú. No vayan con eso. Bueno, si quieren gastar en eso, pues adelante. Ajá, Igual también un es poquito que, de positivismo en la vida, pues no está mal, ¿verdad? no, no. O sea, estando también en estas situaciones de que estás encerrado, o la pandemia, ya se te murió un familiar o lo que sea, Ujú. pues también un poquito de positivismo de, hey, ánimo, pues no estaría tan mal, solamente que no se vuelva Pero tóxico. el problema es que es un extremo. O sea, el problema con los coaches o pues sí, con los life coaches o con las personas que tienen un positivismo tóxico es que lo único que hacen es demonizar las emociones y luego te hacen sentir mal si sientes X o Y cosa. Obviamente no estamos hablando de hay que ser negativos todo el tiempo y la realidad es horrible. No, o sea, también puedes decir, échale ganas y a lo mejor sí te sirve, a lo mejor no, pero el punto no es no decir echarle ganas, sino es no hacer sentir mal a otros por no estar feliz todo el tiempo. Sí, 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 Oh, sí, 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 sí. sí te No, sigo en pero sí, eso, es cierto. muy cierto, ¿no? O sea, como que regañado, César. Sí, Me siento mal por ser ya lo positivo. va a decir ánimo. A partir de Ya, güey, ya mañana, a cállate. partir de hoy, ya lo va a decir ánimo. Ya voy a decir F todo el tiempo. No, tampoco, tampoco. Ay, no, como dice palabra. Pero sí. Ay, no, pero pues sí, aquí nos podríamos estar 1000 horas hablando de positivismo y psicología y todo, pero o no sé, algo que le quieras decir a toda la gente que quiere estudiar psicología en algún momento de su vida o que está en la carrera, ¿qué le dirías a alguien que pues sí que quiere estudiar desde tu experiencia? Que se animen, que es una carrera muy bonita. En verdad vemos cosas muy bonitas y la manera en la que entendemos el ser humano y el cómo podemos ayudar es muy padre. Es una carrera no
diría yo que es difícil, pero sí es una carrera desgastante, o sea, que si van a entrar sean conscientes de que en Ujú. algún punto sí van a sentirse muy desgastados. Es una carrera muy empática, pero es una carrera muy, muy bonita. Yo amo mi carrera y no la cambiaría por ninguna otra. Y pues nada, que se animen y que le entren. Está muy padre. La UANL, la verdad, está haciendo un buen trabajo con el plan de estudios de FAPSI. O sea, tiene muy buenas materias, tiene muy buenos profesores. Entonces sí que se animen. Bueno, ya me voy a meter. Ya oyeron, gente. Métanse y vayan a terapia. Y vayan a terapia, sí. Es Así necesario. es. Y pues nada, ella fue Ángela Toledo. Un aplauso vía Teams. Bien leve, de que bien chato el aplauso. ¿Eso qué, güey? Pero bueno, el aplauso es desde el corazón. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, porque pues es una alumna ejemplar, Ángela, déjenme les digo. Entonces, pues se entiende que tiene más cosas que hacer y todo, y pues gracias por darnos de tu tiempo y de responder todas nuestras preguntas, que a lo mejor dices de que hay algunas preguntas estaban bien tontas o no sé, pero pues gracias. Gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes otra vez. No, pues cada semana entonces, para que vayas separando tu miércoles, más o menos por esta hora. Voy a ser la quinta integrante. Ándale, ajá. ¿Tus redes sociales, Ángela? Por ahí te cae un Arroba, paciente, un follower, lo que sea. arroba Ángela Loredo E en todos lados. Ahí está. Y Para que pues, no batallen. pues otra vez, gracias. Y ella fue Ángela, estudiante de psicología, la nueva facultad que vimos el día de hoy. Ojalá que les guste mucho y que nos sigan escuchando. Y bueno, nos vemos la próxima semana, gente. Muchas gracias. También diles que si quieren que vayamos a su facultad, que nos digan y les hacemos una entrevista. Ah, Desde va. su campus. Si quieren que vayamos a su facultad y con una entrevista, vamos por Vamos ustedes. directamente. Todo el equipo de compas pa' compas va Ya sé. a su facultad cuando Y Ángela gusten. para que los examine ahí, para que les lea la Ajá. mente. Pues bueno, nos vamos y nos vemos la próxima semana. Gracias y bye. Adiós. Bye. Bye.